Tuvo que llegar el mundial para que me dé cuenta de que me llamo Lionel, pero soy cristiano. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 9 del trimestre. El título de la lección fue Los muertos que están delante de Dios y el texto base está en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, versículo 11, hasta el capítulo 21, versículo 1. Estamos llegando no solo al final del trimestre, sino también al final del año, así que imagino que estás en esa onda de evaluación, si lograste tus metas, tus planes, en fin. Bueno, no te deprimas tanto si es que no lograste todo lo que te propusiste a principio de año, si de repente comenzás ya a pensar en lo que vas a hacer el año que viene. Acá, bueno, todavía tenemos varias actividades. Tenemos Camporí acá a la vuelta de la esquina. Tenemos ya Caleb en enero, que queremos levantar una iglesia acá en el distrito. En fin, si sos joven adventista, no hay tiempo para aburrirse. Siempre hay cosas para hacer. Volviendo al resumen de la lección, toda la lección justamente giró en torno a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que dice así en la versión Reina Valera 1995. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El contexto, tanto antes como después de este texto que acabamos de leer, nos indica que se está hablando del juicio de los impíos, el cual se desarrolla durante el milenio. Probablemente ya escuchaste muchas cosas del milenio que por ahí no están tan relacionadas con lo que dice Apocalipsis acerca del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 señala que los impíos están muertos durante ese tiempo aquí en la tierra. Los justos están en el cielo. Y mientras tanto se realiza el juicio de estos injustos que están muertos justamente. Pero ¿cómo se desarrolla este juicio siendo que ellos murieron? No se pueden defender allí. Bueno, el proceso que se sigue también consta de 3 etapas. ¿Cómo vimos que se hace con el juicio de los justos? Eso ya lo vimos en la lección número 8. Te dejo por acá el enlace para que puedas repasar si es que te olvidaste de alguna cosa. Pero recapitulando un poco, el juicio de los justos fue más o menos así. Se hizo la revisión de cada caso en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. Eso se describe en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 y en Daniel capítulo 8 versículo 14. Se da el anuncio del veredicto y la sentencia en el cielo todavía. Eso también se describe en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 y se hace la ejecución del veredicto, o en otras palabras se le da la recompensa a los justos que fueron juzgados. Esto también está descrito en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Ahora, el juicio de los impíos es durante y después del milenio. Sí, fíjate, durante y después. ¿Por qué? Porque también consta de 3 etapas. Vamos a ver que antes de iniciar este juicio, Jesús viene a la tierra en poder y gran gloria. Es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Jesús. Se describe de manera impresionante en Apocalipsis capítulo 6 versículos 14 al 17. Los montes e islas son removidos, los impíos desesperados claman que los montes y las rocas, los maten, digamos. Ellos quieren escaparse del rostro del que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 describe este evento también como señalando que hay uno sentado en el trono ante cuya presencia tierra y cielo desaparecen. Si te fijas, el resplandor de la venida de Jesús destruirá inmediatamente a los impíos. Ellos permanecerán muertos durante 1000 años, como se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 5. Y allí comienzan las 3 etapas del juicio ahora de los impíos. Recordá esto. Vimos en la lección pasada el juicio de los justos. Este aquí es el juicio de los impíos. El de los justos es antes de la segunda venida de Jesús, el de los impíos es después. La revisión de los casos se realiza durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 y 5 describe cómo los mártires fieles resucitan junto con los redimidos de todas las edades, participan de este juicio junto a Jesús, ¿verdad? Eso se describe o se da una idea de eso en 1 Corintios capítulo 6 versículos 1 al 3. Y en esta etapa los muertos impíos comparecen ante el juicio. Pero ¿cómo? Si ellos están muertos en la tierra, ya dijimos. Bueno, ¿te acordás que hablamos en la lección pasada acerca del registro de la vida de cada persona? Bueno, están almacenados allá los registros de estos impíos. Entonces ellos participan de esa manera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 13 nos explica más o menos cómo funciona ese sistema. Ahora viene la segunda etapa, que es la del veredicto y la sentencia. Después de revisar las vidas de los impíos, se anota junto al nombre de cada uno si es culpable o no. De repente
Elena de White hace una descripción interesante en el libro Primeros Escritos en el capítulo 39. Y como todo juicio, al final viene la ejecución de la sentencia que se va a dar después del milenio. Allí los impíos resucitan, ven el registro de sus vidas y reconocen la justicia en la sentencia que Dios está dando. Textos como Isaías capítulo 45 versículo 23 o Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 nos hablan de esto. Y luego de que reciben la sentencia son lanzados al lago de fuego y azufre. Eso se describe en Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 se da este resumen de nuevo de estas tres etapas. En el versículo 11 vemos la segunda venida de Jesús. En el versículo 12 vemos la investigación y la sentencia. Los impíos están muertos aquí en la tierra durante el milenio, pero comparecen simbólicamente a través del registro de sus vidas que está en el cielo. En el versículo 13 vemos cómo después del milenio los impíos resucitan y corroboran que, bueno, sí, la sentencia es justa. Y en los versículos 14 y 15 se da la sentencia, la cual se ejecuta lanzando a los impíos, bueno, a Satanás, sus ángeles y todo, al lago de azufre, al lago de fuego y azufre. Hablemos ahora de algo que es conocido como la segunda resurrección y que se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Dice así en la versión Reina Valera 1995: el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El lenguaje de este texto es muy parecido al de Isaías capítulo 26 versículo 19, donde dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra entregará sus muertos. Esta palabra es interesante, entregará. Ya lo vimos en Apocalipsis, se repite, o mejor, en Apocalipsis se repite lo que decía en Isaías. Ahora, igual que lo que vimos acerca de los justos que resucitan, estos impíos resucitan exactamente como eran cuando murieron, o sea, con el mismo carácter, el mismo temperamento, las mismas ideas, las mismas metas, retoman la vida en ese mismo punto en donde había quedado. Dios preservó el carácter y el registro exacto de sus vidas, su identidad propia, y se los devuelve sin ningún cambio. Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 dice que estuvieron muertos durante el milenio y resucitan al final para escuchar la sentencia. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 43, en la página 722, dependiendo de la versión que uses, vos fíjate en el capítulo, que eso es lo importante, se hace esta descripción, ¿no? Como están allí tanto grandes como pequeños, reyes, soldados, generales, gente común, y en fin, cada uno se levanta. Y hablando específicamente de los grandes comandantes y líderes políticos, habla ella de cómo se levantan con los mismos deseos de conquista y, ¿por qué no? Quizás al ver la santa ciudad, estos impíos deciden también conquistarla. Es porque, como habíamos dicho anteriormente, el espíritu que vuelve a Dios cuando la persona fallece es más que solo aliento, es el registro de la vida y el carácter de la persona. Al final del milenio, luego de escuchar su sentencia, son lanzados al lago de fuego y azufre. Y bueno, esto es lo que en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 se describe como la segunda muerte, y es la muerte final. Después de esto ya no hay resurrección. Estas personas mueren para siempre, o sea, por la eternidad. Fíjate que cuando hablamos de castigo eterno en Apocalipsis, en realidad hablamos de un castigo con consecuencias eternas, y aún en este castigo se puede ver la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios realiza un juicio en tres pasos? Tanto cuando hablamos del juicio de los justos como cuando hablamos del juicio de los impíos. Fíjate que hay un objetivo bien específico que puede también desglosarse. Por un lado, Él quiere demostrarle a todo el universo, tanto a los leales como a los rebeldes, que, bueno, Él juzga cada caso correctamente, con misericordia por un lado, pero también con justicia. El juicio investigador previo al milenio, en donde se ve la vida de los justos, sirve para mostrarle al universo celestial que Él, Dios, tiene el derecho legal de llevar a los redimidos al cielo. Es decir, ellos creyeron en Jesús, lo aceptaron como abogado, su sacrificio limpia sus pecados, todo eso que ya conocemos. Bueno, Él lo demuestra. Qué interesante, Dios demostrándole a los demás por qué hace lo que hace. El juicio durante el milenio va a ser para probar a los redimidos que Él fue justo al condenar a Satanás, a sus ángeles e incluso a los impíos. Y el juicio después del milenio va a demostrarle a Satanás, a los ángeles o a los ángeles caídos y a los impíos que Dios fue amoroso, justo y misericordioso al condenarles a la destrucción eterna. Y vos me vas a preguntar qué de misericordioso y de amoroso puede haber en la muerte eterna.
Bueno, fíjate que esto que Dios hace según la Biblia es bien diferente de aquel concepto de infierno en donde la gente está tirada en el fuego y está siendo castigada por la eternidad. Eso no es bíblico. O sea, el Señor no va a permitir que alguien entre a un lugar perfecto donde no hay pecado, donde no se puede más practicar la maldad. Esa persona siendo mala, queriendo compartir con otros maldad, queriendo practicar la maldad, va a ser infeliz en ese mundo eterno. Entonces el Señor le da la oportunidad a cada uno de elegir si quiere vivir por la eternidad con Dios conforme a sus leyes o si quiere otra cosa. Entonces el Señor no puede obligarte a que te salves, por más que Él quiera que te salves. Pero volviendo al resultado final, a ese momento en el cual Satanás, los ángeles y los impíos reconocen la justicia de Dios, Isaías capítulo 45 versículo 23 describe este momento culminante de la historia de esta manera: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Solo después de concluir este proceso, Dios puede destruir el pecado, a los pecadores y al enemigo final, que es la muerte, así como se describe en 1 Corintios capítulo 15 versículos 27 y 28. El conflicto de esta manera concluye, ¿sí? Este conflicto universal que se da mientras que vos y yo estamos respirando acá, bueno, este conflicto entre el bien y el mal termina. Ahora el universo queda limpio y en armonía. No quedan cabos sueltos y nadie puede culpar a Dios de parcialidad. Es interesante que después del milenio solo hablamos de dos grupos de personas: los que están dentro de la ciudad, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén que se describe en Apocalipsis, y los que están fuera. Hablando de estos dos grupos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Mateo capítulo 16, versículo 17, nos hablan de este grupo que está adentro. Son los salvos por gracia, ¿sí? A través de la fe en Jesús, pero juzgados por sus obras. Sí, ellos son juzgados por las obras. Este detalle es interesante, querido amigo cristiano, porque las obras revelan si la fe es o no genuina. Los seres humanos no se salvan simplemente por fe o por obras, ni por fe más obras. Son salvos por una fe dinámica que obra. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26 describen estos textos perfectamente a qué nos referimos con una fe dinámica que obra. Si te fijas, los héroes de la galería de la fe allí en Hebreos capítulo 11 no solo creyeron, sino que también pusieron en práctica su fe. Y Apocalipsis contrasta muy bien a quienes están dentro de la ciudad con los que están fuera. En Apocalipsis 22 versículos 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, pero los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Y Apocalipsis capítulo 21 versículos 7 y 8 dice: el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos textos como 1 de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2 o Hebreos capítulo 7 versículo 26, capítulo 4 versículo 25 nos explican que ahora este es el momento de buscar a Jesús como abogado para que nos represente en el juicio. Si vos desaprovechás esa oportunidad, tenés que entender una cosa: cuando llegue el momento de tu muerte, si es que eso llega antes de que Jesús vuelva, o si se llega a cerrar la puerta de la gracia y vos no tomaste decisión, bueno, ahí ya va a ser tarde, ¿sí? El día de la salvación es hoy. Y es por eso que quiero terminar este resumen un poquito diferente preguntándote cómo estás en esta relación con Jesús. Durante esta semana en las redes sociales pude interactuar con algunas personas, especialmente jóvenes, que me comentaban acerca de dudas que tienen acerca de su relación con Jesús. Fíjate un detalle, te tiro este tip. Si todavía estás sintiendo que tu relación con Jesús puede mejorar, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Significa que todavía hay tiempo de arrepentirte, significa que todavía podés ir a Jesús, abrazarle y decir: Señor, quiero que seas mi mejor amigo, por favor, ayúdame a vencer donde yo no estoy pudiendo. Hay tiempo todavía. Así que en medio de esa angustia que quizás están sintiendo porque no te sentís lo suficientemente digno, recordá que tu salvación va a ser por gracia. Vos no vas a salvarte porque mereces salvarte, vas a salvarte porque Dios quiere que te salves. Así que aferrate a esa promesa y no te preocupes, que el Espíritu de Dios va a escribir su ley en tu corazón y eso va a generar las obras. Allí se va a manifestar justamente a través de tus actos que estás viviendo conforme a la promesa de salvación que el Señor dejó en tu palabra. Bueno, cierro por acá. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.